Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Alexander Beñera del curso de Biología de Grupo Ciencias y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de histología animal. Este tema, aunque hable sobre animales, este es un tema en realidad de la parte de anatomía, ¿está bien? Entonces, hablamos en forma general de los animales y luego nos centramos en el ser humano, en especie humana, en la anatomía humana, ¿de acuerdo? Veamos. La histología. ¿Qué cosa es la histología? Es la ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos, la estructura microscópica de los tejidos, para ser más preciso. La histología estudia los tejidos que presentan ciertos organismos, porque no todos los seres vivos desarrollan tejidos. Primero, los organismos unicelulares no forman tejidos. Los organismos pluricelulares sí. Pero no todos los organismos pluricelulares forman tejidos. Tenemos, por ejemplo, puede ser un hongo pluricelular. Ese no. Es un ser vivo pluricelular, pero no forma tejido. Tenemos alga como el yuyo. También es pluricelular, pero no. Tampoco es un organismo que forme tejidos. Así que los organismos que sí desarrollan tejidos o tejidos definidos son las plantas y los animales. ¿También? Plantas y animales serían los únicos organismos que desarrollan tejidos. Por lo tanto, hablaríamos de histología vegetal, histología animal, histología humana. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, pero no todas las plantas y no todos los animales desarrollan tejidos. La gran mayoría de plantas desarrolla tejidos. La gran mayoría de animales desarrolla tejidos. ¿Qué plantas no desarrollan tejidos? Por ejemplo, las briófitas. Briófitas, el grupo de los musgos. ¿Qué animales no desarrollan tejidos? Las esponjas, los poríferos. ¿Bien? Las esponjas, los poríferos, son animales pluricelulares, pero que no desarrollan tejidos, no tejidos definidos. ¿De acuerdo? Entonces, en forma general, decimos plantas y animales son los únicos organismos en desarrollar tejidos, pero tienen sus excepciones. Para el caso de animales, pues las esponjas no desarrollan tejidos. Ahora, si un ser vivo tiene tejidos, de hecho, sus tejidos van a formar órganos. Y si forman órganos, de hecho, formarán sistemas. Bien. ¿Cómo es un tejido animal? Bien, ¿cómo es un tejido animal? ¿Y cuál es el concepto de tejido? ¿Cuál es el concepto de tejido? Tejido es un conjunto de células, obviamente no procariotas, las células no pueden ser procariotas, ¿no bien? Un conjunto de células eucariotas, ¿no bien? Entonces, para que se forme tejido, las células deben ser eucariotas. Un conjunto de células eucariotas que cumple una función determinada. Eso será entonces un tejido. ¿Bien? Conjunto de células eucariotas que cumplen una función determinada. Eso sería la definición de un tejido. ¿Bien? En forma general. Pero, ¿es igual un tejido animal y un tejido vegetal? No, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, un tejido vegetal puede estar formado por células vivas o estar formado por células muertas o tener los dos tipos de células. Un tejido animal, por lo general, casi exclusivamente tiene células vivas. Es muy raro encontrar en un tejido que hayan células muertas. ¿Está bien? Y se puede decir imposible encontrar un tejido que esté completamente muerto. Un tejido animal que esté, hablo en condiciones normales, que esté formado por células, por todas sus células muertas. No es posible. ¿No bien? Que algunas estén muertas, quizás sí. Pero todas sus células de un tejido animal muertas, no. No es como el caso de las plantas. Bien. Y algo más. En el caso de los tejidos vegetales, las células, entre ellas hay contacto de sus paredes, pero hay espacios. ¿Está bien? Hay espacios que no tienen contacto. En esos espacios no hay nada orgánico que ocupe, sino es aire. ¿Está bien? Entonces, las células vegetales
contactan entre ellas, hay contacto entre sus paredes celulares, pero en las zonas donde no hay contacto, eso es un espacio intercelular y ahí lo que hay es aire. ¿De acuerdo? Listo. Pero ¿qué pasa en un tejido animal? Bien, acá tenemos a tu enamorado, a Ubaldo, entonces le sacamos un tejido, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tu enamorado es un animal, ¿está bien? No sabré si será racional o irracional, pero tu enamorado es un animal, señorita, ¿está bien? Entonces sacamos un tejido de este animal, entonces ¡pum! Ahí está. Y ahí vemos entonces en HD, vemos un tejido como el tuyo, un tejido animal. ¿Está bien? Ya está. ¿Cumple la definición de tejido? Sí. Un tejido es un conjunto de células eucariotas que cumple una función determinada. Lo que estás viendo acá, esas son células. ¿Está bien? Profesor, ese tejido me parece conocido. Bueno, es acá como ejemplo sacado al tejido sanguíneo, la sangre. ¿Está bien? La sangre es un tejido líquido. Estos son glóbulos rojos y estos son glóbulos blancos. ¿Está bien? Y lo que ves acá, estos son plaquetas, pero las plaquetas no son células, ¿también? Son fragmentos celulares. Bien, pero acá está el detalle. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos son células. Entonces hay un conjunto de células. Ahí está cumpliendo la definición de tejido. Esas células obviamente son eucariotas, profe, pero el glóbulo rojo yo tengo entendido que no tiene núcleo. Es cierto. Los glóbulos rojos, nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo. Pero no es que nunca lo hayan tenido. El glóbulo rojo pasa por etapas de formación. Una etapa inmadura. ¿Bien? Una etapa inmadura es cuando tienes un núcleo. Eso es antes de entrar a la sangre. ¿Está bien? Eso es antes de entrar a la sangre, porque tus glóbulos rojos se forman dentro de tus huesos. ¿Está bien? Pero eso vamos a hablar después. Pero así, entiende nada más que tus glóbulos rojos se van a formar en tus huesos y cuando se forman, entran a la sangre. Antes de entrar a la sangre, cuando son inmaduras, tienen núcleo, pero la pierden. ¿Ya? Pero aún así, los glóbulos rojos, aunque no tengan núcleo, ya en su estado maduro, no quiere decir que sean procariotas. Son eucariotas, pero que han perdido el núcleo. ¿Está bien? Entonces, esto corresponde a las células que presenta este tejido. ¿Está bien? Entonces, las células. ¿Ya está? Hasta ahí es parecido con el caso del tejido vegetal. ¿Qué lo diferencia? Que entre ellas hay algo que ocupa, ¿está bien? Mira, que ocupa ese espacio. Entonces, hay algo que ocupa. Entonces, en el caso, recuerda, de las células vegetales, ¿está bien? En las zonas donde no había contacto, pues eran espacios intercelulares que contenían aire. Acá no hay aire. Es algo líquido que está ocupando entre las células. Ese algo líquido está compuesto por diversas sustancias. Este material que rodea a las células se le llama así matriz extracelular. Ahí está, extra fuera, ¿está bien? Que está fuera de las células, matriz extracelular. Matriz es el nombre que se aplica para materiales líquidos, ¿está bien? Materiales líquidos, matriz extracelular, ¿ahí está? Y acá tenemos otro nombre. La matriz extracelular también se le conoce como la sustancia intercelular. La sustancia intercelular. Ahí está. ¿Muy bien? Entonces, en un tejido animal, lo que hay entre las células es matriz extracelular o sustancia intercelular. ¿Está bien? En el caso como es sangre, la matriz extracelular se le llama plasma. ¿Está bien? Se le llama plasma. Ahora bien, la matriz extracelular no necesariamente tiene que ser siempre líquida. La matriz extracelular se puede presentar
en un estado líquido, semirrígido o rígido. Por ejemplo, en el tejido óseo, la matriz extracelular es rígido. En el cartílago, que el cartílago es un tejido animal, también cartílago, la matriz extracelular es semirrígido. Por eso se puede flexionar, doblar, estirar cierto tipo de cartílagos, ¿verdad? ¿Ya está? Muy bien. Entonces ya sabes que la matriz extracelular entonces es el material que rodea a las células de un tejido animal. ¿Bien? El material que rodea las células de un tejido animal. Muy bien. Ahora, los animales están formados en su mayoría, por si acaso, en su mayoría, haciendo hincapié en referencia a las esponjas, los animales en su mayoría están formados por 4 tejidos fundamentales. Recuerda que las plantas tienen un tejido fundamental, que es su tejido más abundante para ellas. Se llama parénquima. ¿Está bien? En las plantas, así, parénquima. Muy bien. Pero en el caso de los animales son 4 tejidos fundamentales. Estos 4 tejidos fundamentales entonces son los que se asocian formando los órganos, y así los órganos forman sistemas y así formarían el cuerpo de un animal como el nuestro. ¿Está bien? ¿Ya está? Entonces son 4 tejidos fundamentales. ¿Y quiénes son esos 4 tejidos fundamentales, profesor? A ver, imberbe. Mira, tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular, ¿está bien? Muscular, el tejido nervioso, ¿está bien? Ahí está. Bien, entonces ahí están los 4 tejidos fundamentales de los animales. Profesor, pero usted ha hablado de la sangre, del cartílago también. Sí, imberbe, espérate. La sangre, el cartílago, son tipos del tejido conectivo. ¿Está bien? Son sus tipos. Pero estas son los 4 tejidos fundamentales, los básicos que van a formar el cuerpo de un animal. ¿Está bien? O de la mayoría de los animales. Ya está. Bien. Vamos a comparar a estos 4 tejidos, bien, con ciertas características que van a presentar. Muy bien. La primera parte va a consistir en su origen. ¿Está bien? El origen embrionario. Cuando eres un embrión, en principio todavía no tienes estos tejidos. Pero poco a poco se van a ir formando, pero no de manera directa. Lo que hace primero el embrión, imberbito, con respeto, lo primero que hace el embrión es formar sus tejidos primitivos. ¿Está bien? Sus tejidos primitivos, o llamados tejidos embrionarios. Tejidos que esos son los primeros, profe. Claro, pues. Esos serían los primeros en ser formados, y a partir de esos tejidos se van a formar los demás tejidos. Ah, claro. Mira. Acá tenemos a este embrión, mira. Ahí está, mira. Mira, qué bonito, mira este embrión, mira. Sí, señorita, así lo vas a tener quizás en el futuro. Quién sabe ya de repente, ¿no? Quién sabe. Ahí está, mira. El embrión, mira. Así era yo cuando era un embrión bonito. ¿Te das cuenta? Mira. Ahí está. Este embrión tiene apenas unas 3 o 4 semanas. ¿Bien? Unas 13, unas 3 o 4 semanas. Así, apenas tiene ese tiempo. Casi ni se ve, microscópico, pequeñito. Pero ya tiene sus tejidos primitivos. ¿Bien? A partir de los cuales se van a formar los 4 tejidos fundamentales. ¿Cuáles son esos tejidos primitivos, profesor? Pues para saberlo vamos a cortarlo. ¿Bien? Vamos a cortar este embrión. Según la bioética, no se puede hacer estudios con embriones humanos. ¿Bien? Así que si alguna vez agarras un libro y dice en biología humana, más o menos el 95% de conocimiento sobre embriones humanos en realidad está basado en otros animales. ¿Está bien? Sobre todo en animales que están más cercanos evolutivamente a nuestra especie.
¿Ya? Entonces hay una fuerte tendencia de ética que se impide estudiar con profundidad en embriones humanos. ¿Bien? Bueno, cortamos. Ahí está. Profesor, no sea basura, ¿cómo cortar un embrión? Inver es un dibujito, Inver. ¿No? Es un dibujito. Cortamos. Ahí está. Y vamos a sacar ese pedacito cortado. ¿Bien? Ahí está. ¡Zum! Y vemos ahí. Ahí está, mira. Ahí tenemos la estructura cortada. Mira, observa. Ahí está. Mira. La pared de su cuerpo está formado por un tejido primitivo. Lo que ves de azul también es un tejido primitivo. Lo que ves de amarillo, un tejido primitivo. Y lo que es de amarillo, eso pronto se va a convertir, por ejemplo, en tu intestino y estómago. La mayor parte del sistema digestivo se va a formar a través de ese tejido primitivo de color amarillo. Que sí, pero claro. Y a partir del tejido primitivo de color rojo, la capa roja, a partir de él se va a formar la piel, por ejemplo. Se va a formar también el tejido nervioso. O sea, su sistema nervioso se va a formar a partir de esa capa. ¿Está bien? Y debes saber que cuando a un animal, por ejemplo, si alguna vez has matado conejo, cuy, pollo, pato para comer, o has visto cómo matan, ¿está bien? Y comienzan a cortar al animal, abren y notas que tiene una cavidad, ¿sí o no? ¿Está bien? Una cavidad donde están alojados los órganos, donde está el corazón, el pulmón, los riñones, el hígado. ¿Está bien? Esa cavidad tendría nombre. Como hay división, entonces esta cavidad superior se llamaría cavidad torácica y la que está de manera inferior se llamaría pues cavidad abdominal. Esas cavidades tienen su origen en esta cavidad. Aquí. ¿Está bien? Esa. ¿Cómo se llama esa cavidad que tiene este embrión, bro? Esta cavidad que presenta el embrión se le llama celoma. ¿Bien? Así se le llama. Celoma.